Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Y bueno, vamos rápidamente con el tema de hoy, que es la crisis de los 30, la famosa crisis que en teoría nos agarraría a todos, o les agarra a la mayoría de las personas entre los 28 y los 32 años. Y bueno, primero quiero aclarar que yo no tengo 30, entonces siempre a mí me gusta hablar desde la experiencia, en lo posible, pero bueno, en este caso es solo una opinión de lo que yo pienso que, que pasa en estos casos, que la formé un poco hablando con diferentes personas que tenían esta edad y preguntándoles qué piensan, qué les pasó a ellos, si les sucedió o no esta crisis, si es un mito o realmente es algo que pasa y que muchas veces no decimos también, porque hay personas que me contaban que, por ejemplo, les pasaba esto, pero como que lo reprimían de alguna manera y quedaba ahí nomás. Pero bueno, lo importante saber es que se da entre los 28, los 32 años aprox. Y bueno, es una serie de replanteamientos que se hace la persona cuando está por comenzar los 30 o finalizando. ¿Y qué se pregunta o por qué? ¿Por qué a esa edad? Y bueno, un poco pasa porque fíjense ustedes que desde chico, o a mí me pasó, por ejemplo, que siempre escucho que las personas más grandes dicen la edad de los 20, como que si los 20 fuese la edad más linda o para disfrutar o para hacer lo que te gusta. Y siempre te dicen como, te remarcan qué suerte que tenés 20 y algo, qué suerte que está entre los 20, hacer lo que te gusta, es la edad para hacer lo que querés. Como de alguna manera sentenciando que después de los 20 se viene algo jodido o, o así pareciera que se da a entender. Entonces, bueno, cuando llegamos a esa edad, eh, quizás se nos viene todo eso a la cabeza y nos empezamos a preguntar, a replantear si lo que estamos haciendo nos gusta, eh, qué queremos, porque quizá durante este tiempo ni siquiera nos preguntamos qué queríamos. Entonces, cuando llega esa edad, recién nos preguntamos qué queremos. Y como la mayoría de las veces no sabemos lo que queremos, entonces ahí empiezan a salir más preguntas y más preguntas y bueno, todo esto conforma esa crisis o, o replanteamiento que nos hacemos y que muchas veces o muchas personas me comentaban que no querían entrar en eso justamente por el hecho de no encontrar una respuesta o saber que responder una pregunta te lleva a más preguntas y así sucesivamente. Y algo también que surgía mucho de estas conversaciones era el tema de un poco el qué dirán y entra mucho en esto el tema de la familia también y la comparación, nunca falta la comparación con los demás. Entonces se dan diferentes perspectivas y la gente llegada a esta edad se empieza a comparar, pero no se compara, no compara su vida con su pasado, con su versión anterior, que es lo que deberíamos hacer, porque cada persona, cada uno de nosotros tenemos un proceso distinto al otro y cada uno vamos a nuestro ritmo. No podemos pretender que estemos todos en lo mismo o haciendo lo mismo.
Cada uno va viviendo cosas diferentes y va experimentándolo y incorporándolo de manera diferente. Entonces, la comparación debería ser con uno mismo y vemos cómo estamos con nuestra versión anterior. Pero eso no pasa casi nunca y lo que generalmente pasa es que nos comparamos con nuestros amigos o compañeros o conocidos y ahí es donde está el tema. Empezamos a ver, por ejemplo, este se recibió o este está trabajando de lo que le gusta o aquel otro está viajando o aquel tiene familia y vemos qué no tenemos y decimos, esto no hice o hubiese hecho aquello otro. Y ahí es donde está la mayoría del conflicto, creo, de la base de la crisis, que es la comparación. Es ver siempre lo que nos falta y no lo que logramos. Eh, en vez de mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿qué hice durante mis 20? Y decir, bueno, hice lo que creía que en ese momento era lo mejor para mí. Por ejemplo, estudié o trabajé. Eh, hice lo que me gustaba o lo que en ese momento me parecía correcto, pero no tuve esto. Y bueno, entonces empezar a ver qué querés a partir de los 30 o a partir de que te ocurra eso. Empezar un poco a conocerte más si no te conoces del todo y fíjate qué te gusta y qué es lo que querés para tus 30 o para lo que viene. Pero no debería ser un tema de comparación con lo demás, porque probablemente lo que vos en este momento estás comparando con otra persona y ves lo que te falta, esa otra persona probablemente le esté pasando lo mismo. Eh, por dar un ejemplo cualquiera, hace de cuenta que sos un viajero y te conociste varias partes del mundo, pero no tenés familia, por ejemplo. Entonces hay otra persona que tiene familia y que se quedó trabajando en tal lugar. Y entonces el viajero dice, qué suerte que tiene esa persona, que tiene familia, tiene algo estable. Y te pones a pensar, ¿por qué yo no hice lo mismo? Bueno, pero vos hablás desde el punto y desde la perspectiva que viviste y que tuviste. Pero esa otra persona probablemente dice que qué suerte tiene aquel compañero que en vez de formar una familia o anclarse a un lugar, se fue de viaje y conoce muchas partes y tuvo mucha experiencia. Qué lástima yo no hice eso. Y hay un tercero, un cuarto que tienen diferentes opiniones. Entonces, siempre nos comparamos con los demás y vemos lo que no tenemos nosotros y lo trabajamos ahí. Entonces, ahí está el problema. Tenemos que ver si estamos haciendo lo que nos gusta, si hicimos durante esos 20 lo que nos gusta, si no lo hicimos, ¿por qué? Lo importante es darse cuenta porque no, no estás viejo de alguna manera. Eh, mucha gente cree que se acaban los 20 y listo, es como que, no sé, tenemos que vivir de los 20 a los 30 y de los 30 para arriba, ya está. Y yo pienso que no es así, que hay muchas cosas por vivir, por experimentar, pero todo esto proviene del hecho de no haber hecho justamente lo que nos gusta en su momento. Por eso la importancia no importa que tengas 20, 30, 40, la importancia de conocerse a uno mismo y saber lo que nos gusta. Porque después, cuando surgen estos replanteamientos, sabemos que lo que hicimos en ese momento fue lo que queríamos, entonces no hay, entre comillas, esa especie de culpa de no haber hecho lo otro o no haber hecho lo que queríamos.
¿Por qué no tomé aquel camino si en aquel momento podía? Hoy en día no me estaría quejando. Bueno, eso es todo relativo porque ese tiempo ya pasó. Pero lo que más nace también en esta situación es el tema de la familia. Si querés familia, si no querés familia, o por lo menos con las personas con las que hablé, era el tema que más salía, durante o yo por lo menos noto que durante la crisis de los 20, el tema era un poco más o tenía que ver con lo que queríamos hacer, pero con respecto a la universidad o al trabajo. Entonces tenía que ver más con eso. Y la crisis de los 30, si bien puede tener que ver un poco también con si estamos haciendo lo que nos gusta, o por ahí también te recibiste y no estás ejerciendo de eso y preferís hacer otra cosa, entonces decís, ¿para qué estudié? Pero bueno, todos son experiencias, todos son eh, circunstancias que suman y que van haciendo a la persona. Pero la familia, en este caso, cumple un papel muy importante. Y esto también es porque siempre nos dijeron que uno ve normalmente que para los 30 si no tenés familia es como que no había otra opción, ¿no? Era después de los 30 trabajás, tenés familia, siempre escuchamos, siempre nos lo dijeron. Y lo que pasa es que nuestros padres, por ejemplo, o en esa edad, no se replanteaban, no tenían este tipo de replanteamientos que tenemos nosotros ahora. Seguramente si ustedes le preguntan si tuvieron una crisis a los 30, obviamente habrá casos en los que sí, pero generalmente no, te dicen no, teníamos que trabajar y hacer lo que teníamos que hacer. Entonces funcionaban casi como una máquina, era terminar el secundario, recibirse o trabajar, o si no recibirse y después trabajar, tenés una familia y se acabó el tema. Eh, y no tenían este espacio o este momento que tenemos nosotros para replantearnos un poco más qué es lo que queremos, si vamos por donde queremos, si estamos haciendo lo que nos gusta o no. Pero bueno, a lo que iba es que en esta edad de comenzar los 30, si por ejemplo ustedes están solteros o no tienen pareja y quieren tener hijos, o también si no quieren tener hijos pero les importa lo que dirá la sociedad, es un tema muy recurrente, creo que es el tema principal, incluso lo que tiene que ver con la familia, más que lo que tiene que ver con el trabajo y con si estás haciendo lo que te gusta, aunque obviamente también tiene mucho que ver. Pero bueno, vamos a lo mismo. Pregúntense, anoten y fíjense si eso que quieren en ese momento de los 30, esta crisis que están teniendo o estas preguntas que les salen, fíjense si es lo que, perdón, fíjense si es lo que ustedes quieren eh, o es lo que un poco se le viene a la cabeza, lo que la sociedad esperaba de ustedes. Entonces, capaz tiene que ver un poco con lo que quieren ustedes, pero un poco también con lo que esperaba la sociedad que a los 30 tengas. Entonces ahí se da un poco el problema, entre comillas, eh, que viene de no conocerse a uno mismo. Porque también hablé con personas que tenían esta edad y que me decían, por ejemplo, yo no me arrepiento de nada, no me arrepiento de la mayoría de cosas que hice porque, como hablábamos antes, en su momento creí que era lo necesario. Entonces, si me hago algún replanteamiento ahora, yo sé lo que quiero a futuro y bueno, trabajo para buscarlo. Pero no es que me quedo en lo que hubiese sido
o por qué no tomé otro rumbo. Simplemente fui avanzando y fui haciendo lo que yo creí que era correcto. Entonces tenemos que ver eso. Tenemos que ver si las cosas que nos replanteamos en ese momento tienen que ver con algo que queremos nosotros o tienen que ver más con algo que espera la sociedad. Eh, y trabajarlo de ahí. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué esperan ustedes para sus 30 o, o para puede ser para más adelante también? O más cerca, ¿qué esperan de los 30 a los 35 o de los 30 a los 40? ¿Qué esperan? ¿Cuáles son sus objetivos? Y bueno, ya que tienen este replanteamiento, fíjense también sus 20, cómo fueron. Eh, hicieron lo que les gustaba, hicieron lo que querían, o hicieron cosas obligados, o un poco de las dos. Entonces, véanlo de ese punto, analícenlo y van a poder tener una perspectiva un poco más amplia y decir, bueno, durante mis 20 hice esto, o estas cosas hice, estas otras no, pero ahora que tengo 30 tengo capaz otras posibilidades o una perspectiva un poco más amplia. Entonces simplemente anoto lo que me gusta, anoto un poco lo que me hubiese gustado hacer y en su momento no pude, pero no hay problema, lo pueden hacer ahora. Y verlo desde ese punto. Eh, yo pienso que siempre que tenemos un replanteamiento de este tipo, que nos replanteamos una década, por ejemplo, o los 20 o los 30, porque las personas también que tienen 40 seguramente dirán, eh, o pienso yo que pueden decir, durante los 30 quería hacer esto, quería hacer lo otro y al final no lo hice y ahora tengo 40 y bueno, siempre más adelante durante la vida hay replanteamientos, generalmente cuando termina una década y comienza otra. Esto es algo con lo que tenemos que vivir, pero está bueno tener el punto de vista de anotar esos pensamientos que tenemos, de no simplemente dejarlos guardados ahí y listo, y tapar con otra cosa. Eh, anotar, contar lo que nos pasa, por qué estamos sintiendo, porque no son los únicos a los que le pasa a la mayoría de las personas. Y si no les pasa en los 30, por ejemplo, quizá en algún otro momento clave de su vida les pase. Entonces lo importante es darse cuenta de estos pensamientos que tenemos, anotarlos, escribirlos y, y ver dónde estamos parados. Decir, bueno, ¿qué quería yo? ¿Qué esperaba de mi vida? Pero ¿qué esperaba yo? No qué esperaba la sociedad. ¿Qué esperaba yo? Porque ahí hay una diferencia. Una cosa es lo que vos querías para vos y lo que esperabas vos de vos mismo, y otra cosa es la combinación de lo que querías vos y lo que quería la sociedad. Entonces tenemos que hacer esa separación y ver si donde estamos es donde queremos, eh, y dejar la comparación también, porque los problemas o las comparaciones que ustedes tengan con otras personas, les aseguro que ellos mismos también la tienen con ustedes. Entonces es una cuestión humana también el hecho de siempre querer o necesitar lo que no tenemos. Entonces no se comparen con los demás, simplemente compárense con ustedes mismos, con su versión anterior y fíjense qué quieren para sus 30. Eh, anótense qué objetivos, qué esperan, con la perspectiva que tienen ahora, con lo vivido, con lo que vivieron, qué quieren. Eh, y en base a eso, comenzar, ¿no? Porque después el tiempo va pasando y cuando te das cuenta, tenés 35, ya estás a la mitad, después llegan los 40. Y si uno no hace una pausa y analiza y ve dónde está parado y qué es lo que quiere y qué es lo que hice y qué es lo que no hice, eh, si no nos damos esa pausa, el tiempo pasa.
Y les habrá pasado que encuentran personas que tienen, no sé, 70 años y le dicen, yo ayer tenía 25, por ejemplo. Y bueno, nos cagamos de risa nosotros, pero pasa rápido el tiempo y si no nos tomamos este momento para ver dónde estamos y qué queremos, esos replanteamientos pueden ser muy duros. Eh, Porque a medida que más pasa el tiempo, más cosas quizá eh, dejamos inconclusas o no hicimos lo que queríamos. Entonces, bueno, este es un poco mi punto de vista sobre la famosa crisis de los 30. Como dije cuando comencé, yo obviamente no tengo 30 todavía, pero, pero un poco hablando y viendo cómo actúa la gente y lo que me decía también, formé como esta opinión y espero que les ayude un poco a tener una perspectiva diferente y a tomar acción ahora de lo que quieren. Eh, y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les sirva para tener una perspectiva un poco diferente, como hablaba antes. Y me encantaría poder leerlos. Si ustedes tienen 30 o tuvieron esta crisis, o si no la tuvieron también, y me cuentan cómo fue su paso por los 28 o los 32. Me gustaría leerlos, déjenme en los comentarios que yo voy a estar viendo. Y también dejo mi Instagram abajo, que es @charlandodelavida.oc, donde siempre estoy subiendo historias o reels. Así que bueno, les mando un gran saludo, espero que estén todos muy bien y nos vemos en el próximo video.